Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Muy apreciada comunidad CEIPA, bienvenidos a un espacio más desde la Rectoría. Hoy tenemos un invitado muy especial, un profesor visitante del CEF Business School, el profesor Juan Fernando Robles. Juan Fernando, bienvenido al CEIPA. Esta es tu tercera vez que nos visitas y que compartes con nosotros, pero es la primera vez que te tenemos en este espacio. Así que muy bienvenido. Pues muchas gracias, para mí es un honor estar en CEIPA Business School y poder atender pues esta pequeña charla que vamos a mantener en este momento. Muchas gracias. Juan Fernando trabaja el tema de finanzas internacionales, geopolítica, estrategia, un poquito de todos estos temas, y yo creo que a toda la comunidad nos interesa mucho poder entender mejor el problema que está viviendo Europa con el caso de Grecia. Entonces, muy brevemente, pues todo el mundo sabe, pero centrémonos en cuáles fueron las causas, por qué los griegos llegaron a ese punto en el que están hoy en día. Bien, bueno, Grecia ya cuando, digamos, se desata la crisis a partir del año 2007, que empieza con la crisis norteamericana, que luego se empieza a trasladar a Europa, y en Europa llega 2008-2009, ya empieza a mostrar unos signos de gran debilidad en su economía y sobre todo por un excesivo endeudamiento y unas dificultades para que esa economía creciera. Bien, Grecia se tiene que afrontar este problema y empieza a tener un déficit excesivo que le lleva a dos rescates consecutivos. Uno en el año 2010, por el cual aproximadamente tienen que inyectarle 110.000 millones de euros, y otro en el año 2012, donde llegan a inyectarle hasta 240.000 millones. Grecia tiene una deuda desbocada, aproximadamente un 180% de su Producto Interior Bruto, lo que equivale a 320.000 millones de dólares, de euros. Obviamente es una cantidad que representaría, para que nos hagamos idea, el 60% aproximadamente de todo el producto de Colombia. Es decir, es una cantidad inmensamente enorme para un Producto Interior Bruto que no alcanza más que los 180 y tantos mil millones de euros. Es decir, es el país que aproximadamente más debe casi del mundo. Japón, que supera esta cantidad, pero la economía japonesa tiene otros fundamentos, ¿no? Y por tanto, aparte, tiene mucha deuda externa, es decir, todo lo que Grecia debe, lo debe fuera de su país. Estos rescates han supuesto que los principales acreedores de Grecia sean las instituciones europeas, en particular el Eurogrupo, otra parte la tiene el Fondo Monetario Internacional y otra parte la tiene el Banco Central Europeo. Básicamente son acreedores institucionales y una pequeña parte de acreedores privados. Ahora nos enfrentamos a este nuevo rescate porque Grecia, después del gobierno que ha venido ahora de Tsipras, que empezó a primeros de año, el gobierno de Syriza, pues Grecia no puede afrontar sus pagos internacionales y ha hecho dos impagos al Fondo Monetario Internacional por importe aproximado de unos 2.000 millones de euros. Bueno, en este esquema uno ha venido durante todo este año escuchando noticias del proceso griego. Y hace poquito estuvieron en un referendo, hace unos 15 días en un referendo, dijeron un no, pero es un no simbólico, porque cuando pues tú tienes que pagar, pues yo digo no, pero tengo que pagar. ¿Qué le va a pasar o qué puede pasar? ¿No hubiera sido mejor que Grecia hubiera negociado antes? Porque de todas maneras el tiempo cuesta, está gastando, y si no está generando lo suficiente ni siquiera para sobrevivir solo, ¿cuál es el futuro ahí de Grecia? ¿Qué va a pasar con este arreglo? Pues van a perder todo. Claro, efectivamente, yo creo que cuando el presidente Tsipras se da cuenta de que tiene que firmar un acuerdo que va más allá de lo que había prometido en las elecciones y de que el acuerdo va a ser peor de lo que su partido va a ser capaz de asimilar, su partido Syriza, que es un partido populista orientado más bien en la izquierda radical, digamos, ¿no? Claro, tiene una parte todavía mucho más radical dentro del propio partido, que ya de por sí es radical. Esa parte de su partido no iba a aceptar el acuerdo. El referéndum se realiza un poco para reforzar la figura de Tsipras frente a la población y frente al resto de los partidos, y tiene como consecuencia, entre otras cosas,
que el jefe de la oposición cae. Es decir, en lugar de caer el presidente del gobierno con el problema que tiene el gobierno, el jefe de la oposición cae. Y ahora se da la circunstancia de que, por otra circunstancia muy desgraciada de ese referéndum, ha sido el corralito. Es decir, que a raíz de que Tsipras convoca el referéndum, se rompen las negociaciones con los socios europeos y el Banco Central Europeo deja de proporcionar excesos de liquidez a la banca griega, lo que conlleva el cierre temporal de la banca griega y la limitación de disponibilidad por parte de los clientes. También se cierra Grecia prácticamente las transacciones exteriores, de tal manera que hoy en día Grecia es una economía bastante aislada. El referéndum no solo no ha tenido ningún sentido, de tipo económico ninguno, y políticamente puede haberle conseguido al presidente Tsipras el apoyo de la oposición, con el cual ha sacado adelante las medidas de este tercer rescate, que está incipiente, todavía se está negociando. Luego, el futuro, pues el futuro está abierto, pero están ahora en plenas negociaciones del tercer rescate. Les han obligado a un fideicomiso que está administrado por los griegos, pero supervisado por Bruselas, en donde han tenido que colocar la buena parte de las instituciones griegas en este fideicomiso. ¿Qué margen de maniobra le queda al presidente? Bueno, en realidad es una especie como de garantía, porque claro, el próximo rescate todavía no se ha firmado, pero se valora que puede estar entre 50.000 y 80.000 millones de euros, que es muchísimo dinero. Este fideicomiso, como bien dice, es una especie como de fondo de garantía, que en la última transacción, porque al principio se estaba pidiendo que estuviera administrado desde Luxemburgo, pero después este fondo de compañías y bienes del Estado que se pueden privatizar, ¿verdad?, al final se ha consentido que estuviera en manos y administrado por el gobierno griego, pero supervisado muy de cerca desde Bruselas. Es decir, que tampoco van a poder, digamos, hacer movimientos ni maniobras de privatización u otras que lleven a una pérdida patrimonial. De lo que se trata es de que consigan ingresos para de alguna manera compensar esa deuda que tienen que adquirir y de alguna manera garantizarla. Con lo cual, bueno, pues de alguna forma es una exigencia más que no tenía calibrada bien el gobierno griego, porque se creía que iba a tener más capacidad de maniobra, pero que no ha tenido más remedio que aceptar en el contexto de bueno, pues una economía completamente bloqueada como la que tiene ahora mismo y necesita fondos urgentísimos. Sin dudas, nuestros gobiernos son muy llamados a gastar y no a crecer y no a ahorrar, y eso nos lleva pues a consecuencias como esta. Casi todos los gobiernos en el mundo son felices gastando, incrementando sus déficits y endeudándose. Ojalá que todos aprendamos mucho de esta experiencia. ¿Qué hizo España? Porque España estuvo en una situación un poquito también de una coyuntura muy fuerte, hace unos 2 años, 3 años tal vez, una depresión muy fuerte, y hoy empieza a un repunte muy interesante en la economía. Bueno, España realmente en el año 2012 ya arrastra una situación muy mala y llegamos pues casi a una situación de medio quiebra del Estado, porque la prima de riesgo, es decir, el diferencial de lo que pagaba la deuda pública española a 10 años frente a la alemana, llegó a alcanzar los 618 puntos básicos, es decir, 6 puntos más de interés básicamente, que es una cantidad muy alta de dinero para un país europeo, ¿no? Y claro, esto con una deuda tan grande como la que tiene España, pues supondría no la quiebra, pero estar muy próximos a una situación muy difícil. ¿España qué hizo? Bueno, pues el gran problema de España era su sistema financiero, entre otras cosas. Es decir, España tenía un sistema financiero en buena parte que esto quebrado. España pidió un crédito no muy grande al Eurogrupo, es decir, a Europa. Se nos concedió un crédito de unos 40.000 millones de euros, que con eso se recapitalizaron instituciones financieras. Ese crédito se está ya devolviendo, pero sobre todo, además de enfocar bien el problema de las finanzas privadas o de las finanzas de la banca, lo que se consiguió fue hacer determinadas reformas, es decir, una reforma laboral que mejoró algo el mercado de trabajo, y luego austeridad en las cuentas públicas, es decir, en lugar de seguir gastando desbocadamente, el Estado empezó a gastar menos. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo de déficit que estaba muy alejado. Hay que darse cuenta que España llega a un déficit máximo de un 11% sobre el Producto Interior Bruto, que eso es una cantidad astronómica de déficit. Algo parecido a lo que le pasaba a Grecia. Pero España lo tiene un año y empieza a controlarlo. Entonces,
Bueno, pues el gobierno ha sido juicioso, ha tomado ciertas medidas interesantes y la situación se está revirtiendo actualmente. En dos preguntas en una. Impacto en Latinoamérica, Colombia específicamente, de la situación griega. Y tres consejos. Aquí en Colombia, este segundo semestre es electoral. Tres consejos desde el ámbito económico y los aprendizajes de Grecia para los futuros gobernantes o alcaldes de nuestro país. Bien, bueno, pues en primer lugar yo creo que el impacto para Colombia va a ser, de la crisis griega, va a ser muy tangencial, aun en el peor de los casos que se pusiera muy mal, ¿no? Porque, digamos, estamos como, en Colombia se está como más protegido frente al euro, porque más bien está en el área del dólar, y por tanto se constipa más, digo, o le entra la gripa más si tiene el dólar algún problema o si en este área hay algún problema, ¿no? También, por supuesto, más influencia de petróleo y demás, cosa que en Grecia no influye para nada. Luego, tema griego, por mal que se pusiera, pequeñas turbulencias en el mercado financiero y a Colombia apenas toca esto. Y los consejos, bueno, yo no sé, permitirme dar consejos a un país como Colombia o a sus gobernantes quizás sea muy petulante. En el ámbito económico es importante. Muy petulante por mi parte, ¿no? Pero con toda humildad, es decir, con toda humildad, ciertamente, ¿no? Con toda humildad, ¿qué puedo yo aconsejar, ¿no? Pues se puede aconsejar, primero, una cosa que muchas veces los gobernantes pierden, que es sentido común. Es decir, Tsipras, ¿qué ha perdido? Ha perdido el sentido común. Es decir, pensaba que podía ir más allá en su negociación de la que realmente ha ido hasta el final, ¿no? Es decir, y que ha metido a su país en un lío muy grande por no tener algo tan básico, ¿verdad? En la economía, el sentido común funciona muy bien. No gastar mucho más de lo que se tiene, ¿verdad? Ese espíritu de ahorro que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Pues eso es un consejo importante. Sentido común económico, ¿no? Después, ¿qué? Bueno, pues un poco de flexibilidad en la economía, liberalización económica. Digamos que la libertad nunca está reñida. Cuando se concede libertad al empresariado, cuando se concede unas medidas liberalizadoras y no se interviene demasiado en la economía, normalmente la economía florece. Yo aconsejaría libertad en la medida de lo posible, porque la libertad nunca es mala, nunca nos va a perjudicar, ¿no? Y quizá al Estado le aconsejaría otra cosa, que es austeridad, dentro de las posibilidades, ¿no? Dentro del progreso, tener el Estado una cierta austeridad, dar ejemplo a la ciudadanía de buena administración de los bienes públicos, cosa que en Europa hemos padecido y en España en particular, por eso puedo aconsejarlo. Nosotros hemos sido, digamos, un mal ejemplo más bien de cómo no ser austeros y de cómo no administrar correctamente el dinero del contribuyente. Y eso es lo que muy modestamente y humildemente pudiera yo recomendar. Juan Fernando, muchísimas gracias por estar en CEIPA, por estar con nosotros, por dedicarnos un ratico para este programa y contarle a nuestra comunidad CEIPA cuál es el problema de Grecia. Yo diría recordar una frase que tenían nuestros abuelos aquí, muy coloquial, y es: donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha. Tengan todos muy buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente.